Nosotros estamos planteando un problema epistemológico sobre historia, es decir, cuál es el objeto de estudio de la historia, el territorio que ocupa con el fin de diferenciarlo de otros campos de conocimiento, establecer sus límites y alcances, plantear cómo está constituido su cuerpo epistemológico como disciplina de conocimiento. Isaías Berlin nos dice que es imprescindible plantear el objeto de estudio de una disciplina para poder justificar su existencia epistemológicamente. Síganos para conocer más de historia. Acá nos encontramos desde el Museo del Oro, viendo toda la historia de nuestro continente, de nuestra civilización americana, hispanoamericana. Vemos cómo a través del desarrollo que tuvieron estas civilizaciones. Para hablar de historia nos tenemos que remontar al tiempo de la civilización, a los primeros tiempos, al tiempo de los dioses, donde el conocimiento se transmitía de generación en generación por medio del oído, por medio de la vista. Esos fueron los primeros acercamientos históricos que tuvo nuestra sociedad. Todo esto influyó en un desarrollo que poco a poco se fue centralizando, se fue volviendo objeto de estudio en el cual, en el concepto de historia. Para ello nos vamos a remontar al verbo histor, que significa ver algo o presenciar algo. Los griegos, para ellos la historia era evidenciar, ver era por el ojo y después transmitido por la boca para llegar al oído. Es decir, tenían que presenciar los actos o si había un juez, entre comillas, alguien que presenciara lo que el historiador o el que estaba contando la historia fuera cierto. De ello vienen los mitos, aunque los mitos, como sabemos, no son cosas reales, se narraban como si fuera algo que se haya visto en el pasado. Y luego vamos a hablar del sustantivo historia. Bueno, muchachos, yo les voy a explicar el sustantivo history, que primero se trata de investigar aquellos hechos empíricos que se dan de voz en voz, después analizar aquellos hechos y de dónde vienen, interpretar estos hechos, dándoles el debido sentido y por último transmitir estos hechos y estos conocimientos. Podemos ver en textos como la Odisea, la Ilíada y la República de Platón, entre otros como los libros de Aristóteles, que son de voz a voz, son hechos que ocurrieron, que ellos narran lo que está sucediendo en este momento o lo que según ellos vivieron y no se pone en juzgación porque son pensamientos y son vivencias empíricas. Ellos están viviendo el acto y todo esto comienza a cambiar desde el siglo cero después de Cristo, es decir, cuando se crea la escritura, ahí empieza a cambiar el pensamiento de lo empírico y se comienza a ver una visión más de lo investigativo. Bueno, muchachos, ahora yo les voy a explicar el sustantivo history, que viene primero que todo de investigar aquellos sucesos, aquellos hechos que fueron empíricos, después analizar estos hechos, después interpretar estos hechos y darles el debido sentido, y después transmitir estos hechos y transmitir estos conocimientos de la historia. Bueno, hay que ser claros que para los griegos el conocimiento estaba enfocado en la moral, en seres virtuosos, seres que cuidaran el entorno, seres de esencia. Por eso es importante diferenciar estos dos conceptos. Y por eso también es importante hacer un paréntesis en este tiempo griego en el cual la historia tuvo tanto desarrollo porque ya lo pasamos de mitos, de solo escuchar o de solo visual a narraciones y escrituras literarias. Y eso es un gran paso para la historia. Pero ahora debemos cuestionarnos si en el mundo griego solo había historia humana. Es de hecho, el no, había historia de la naturaleza. Se llamaba Physis. Entonces, como sabemos, los griegos tenían un pensamiento más empírico de lo que son las vivencias, el ver.
De ahí sale el verbo histor, que significa ver o presenciar. Entonces ahí para ellos la historia era el ver, el que presenciaba el acto, el que veía lo que estaba sucediendo y luego lo contaba por medio de la oralidad. Luego llegaba al oído de la otra persona. Así se transmitían todas las historias. Luego que esto cambiaría en el siglo I después de Cristo o en el siglo cero, se podría decir, cuando se parte la historia por medio de la escritura. Pero para ellos seguía siendo igual, seguía siendo algo que se veía, como lo veíamos en las historias platónicas, en las historias aristotélicas, son narraciones de ellos contando lo que está sucediendo en este momento. También podríamos decir que en la historia griega todo era muy visual, no había métodos científicos, sino solo empirismo, pero no empirismo como método científico, sino como vivencias. Para ello, entonces veremos ahora el sustantivo del listor. Y el día de hoy nos encontramos acá en el Museo Masónico. Vamos a hablar un poquito del concepto de historia. Estoy con los compañeros de... Buenas tardes, mi nombre es Felipe y hoy les venimos a hablar un poco de la historia. Buenas tardes, mi nombre es Juan y le vamos a hablar del concepto de la historia epistemológicamente desde el saber, hacer y el ser. Listo, ¿cómo podemos hablar de historia y no venir acá al Museo Masónico? Una organización que ha tenido tanto desarrollo en la sociedad, que ha aportado tanto por presidentes, por mandatarios, por personas importantes que han ayudado al desarrollo. Tenemos de que en la organización masónica ha sido una trascendencia a través de la historia el hecho de conocer ciertos atributos de esta comunidad, tales como la fraternidad, la igualdad. Es una organización que de una u otra manera ha influido tanto en textos literarios, en textos narrativos, porque si nos vemos a través de la historia, esta comunidad ha existido desde el siglo Voy a XVII. comenzar a hablar del concepto de la historia epistemológicamente desde el hacer. Estamos en el Museo Masón, como ya lo saben, y en el Museo Masón comenzamos a ver la historia desde 1792 en Colombia, pero desde el siglo XV ya había historia masónica. ¿Por qué decidimos venir acá? Porque podemos analizar que el concepto de historia desde el hacer se podría examinar en este museo. Podemos ver que el concepto de historia del hacer es el estudio de libros filológicamente y arqueológicamente de monumentos. Podríamos evidenciar, como lo verán en muchas imágenes, que en el museo se podrá evidenciar demasiados monumentos históricos y entre otros personajes importantes de la historia. Acá podemos observar todos los presidentes que han pasado por la historia de Colombia, todos ellos masones, personas influyentes, que lo que han hecho es desarrollar en lo posible esta comunidad. Bueno, muchachos, ahora les vamos a hablar de por qué es importante el concepto de historia o la historia misma. La historia misma es importante ya que nos ayuda a comprender el pasado, comprender aquellos hechos, aquellas vivencias, aquellos aciertos, aquellos errores para hacer de un futuro mejor. También, como les dije anteriormente, nos permite una proyección al futuro para mirar aquellos errores y cambiarlos y mirar aquellos aciertos y tomarlos dentro de lo que vamos a hacer a futuro. Nos permite un mejor desarrollo y una mejor transformación de la sociedad. Juan, no entiendo bien qué significa la historia como ser. No es simplemente lo que pasó. Recordar lo que pasó, los hechos, es la historia como hacer. La historia como saber son las narraciones, las investigaciones. La historia como ser es lo que nos constituye, saber que hay un pasado antes de nosotros que nos da el presente. O sea que no es solamente conocer lo que pasó. No, no, Camilo. La historia como ser es saber que tú eres fruto de una sociedad, de una cultura, de una familia, y de sucesos que han marcado una historia antes de ti.
Reconocer esa historia nos orientará. O sea que sin memoria no hay historia. Eso es correcto, Camilo. Una sociedad que olvida su historia pierde una parte de ella. Una sociedad que olvida vuelve a retomar esa historia que antes lo constituyó, esos mismos errores. Recordar y comprender nos orienta en el futuro y nos hace comprender el presente. O sea que en pocas palabras, el ser humano es tiempo. Exactamente, tú eres historia. Lo que tú hagas de hoy en adelante será historia. Lo que tú estudias es historia. O sea que preparémonos bien para la historia.